Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos años estuvo en este programa Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de Colombia, secuestrada por la guerrilla que la retuvo durante 7 años en la selva. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que su caso era el árbol que tapaba el bosque. Se calcula que han sido 40.000 las víctimas de privación de libertad durante el conflicto armado. Nuestro invitado de hoy es el escritor colombiano Camilo Bogoya y aborda el tema en su novela Dédalo, que acaba de estrenarse en su versión teatral aquí en París. Cuentan los viejos que sus esculturas, en la época de Atenas, podían salir corriendo si no se encadenaban. Muy buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, Jordi. Camilo Bogoya, bienvenido a Radio Francia Internacional. El secuestro se había convertido en una verdadera industria, ¿no?, ahí en Colombia durante el conflicto armado. Sí, es cierto. La novela de Dédalo aborda esta cuestión del secuestro y de la industria también. Pensar que la privación de la libertad se convirtió en un negocio es algo sumamente deplorable, un negocio, digamos, de perspectivas difíciles de imaginar. Algunos especialistas piensan que era una de las primeras fuentes, digamos, para que el país o algunos sectores del país pudieran financiarse y mantenerse. Entonces, digamos, la novela de Dédalo habla un poco de este secuestro, de este fenómeno del secuestro en Colombia. La novela se ubica en el año 2002, que es cuando hay un pico de secuestros, después empieza a bajar. Y bueno, es un diálogo también con la mitología, con el laberinto de Dédalo y bueno, con otros temas. Pero es cierto que el secuestro y ese bosque del que tú hablabas es uno de los temas fundamentales, porque bueno, el bosque nos impide ver también la realidad, el día a día de esos hombres, de esas mujeres, y también de los secuestradores. Por supuesto. El caso de Ingrid Betancourt tuvo la habilidad de dar visibilidad aquí en Francia, la difícil situación de los secuestrados. Tú ya estabas aquí en Francia entonces, ¿no? Sí, yo llegué en el año 2002, llegué hace 23 años, y recuerdo que en esos años sentía una enorme conmoción al pasar al frente del Hotel de Ville y ver la foto de Ingrid Betancourt, una foto en un tamaño bastante importante, que estaba allí esa foto, y que con todas las personas con las que conversaba, que no eran colombianos, siempre me preguntaban en torno a Ingrid Betancourt. Era un tema recurrente y muchas veces todo lo que se sabía de Colombia tenía que ver con esa foto, ¿no? Entonces era como una presencia colombiana en medio de la alcaldía, y era algo que me causaba pues angustia, y era una forma también como de volver al país, ¿no? De sentir que había allí una realidad que desbordaba los límites de nuestra geografía, que otras personas estaban interesadas en conocer qué pasaba en el país y en manifestar también su solidaridad. Paradójicamente fue liberada gracias al apoyo del presidente Nicolás Sarkozy, que hoy está cautivo. El mundo da muchas vueltas, ¿no? Sí, hay una paradoja allí. Sí, apoyas la libertad, pero al día siguiente puedes estar preso. Quién sabe, ¿no? Has venido maravillosamente acompañado por Mariana Montoya Yepes, que es la actriz protagonista de la obra, y también por Iván Jiménez, que firma la puesta en escena de la obra. Bienvenidos también a los dos, a Radio Francia Internacional. Camilo, ¿cómo surge la idea de tu novela Dédalo, de introducir la mitología griega en la selva de Colombia? Bueno, el mito de Dédalo es el gran inventor de la antigüedad. Es alguien que tenía una gran destreza, y yo siempre quise escribir un Dédalo. El mito de Dédalo me lo contó mi papá siendo yo niño, y de alguna manera crecí un poco con ese mito. Era el único mito griego que me contaba. No sé si conocía otros mitos, pero ese era el mito que a él le gustaba contarme.
hay algo interesante y es que, bueno, mi papá fue ingeniero de formación y Dédalo de alguna manera es un ingeniero, es un gran ingeniero de la antigüedad. Entonces creo que había allí como una especie de paralelismo, tal vez, de espejo. Y entonces crecí un poco con ese mito. Mi papá me lo contó en diferentes momentos de nuestra vida y me parecía que ese mito ocultaba algo, que ese mito era una especie como de relato enigmático que yo tenía que resolver. Entonces crecí con ese mito y en algún momento quise escribirlo. Hice un viaje a Creta en un verano implacable, insoportable, en el que escribía en la mañana y el resto del día no podía hacer absolutamente nada porque el calor era infernal. Y una vez terminé la escritura del mito, me di cuenta de que ese mito estaba incompleto y de que tenía que asociarlo a Colombia y a la realidad colombiana, y entonces apareció la selva. Uní los mitos griegos, el mito del laberinto, bueno, que tiene muchas ramificaciones, con nuestra realidad contemporánea, y a partir de allí encontré como la amalgama para la novela, ¿no? Son las dos grandes líneas de la novela. Hay otra línea que es una línea un poco policíaca, un poco paródica, que consiste en la liberación, en la operación de liberación de Flora, que es el personaje, uno de los personajes que hace Mariana en la adaptación teatral. Entonces la obra, para responder a tu pregunta, la pulsión de la escritura viene un poco de ese fondo de la infancia que después se fue nutriendo de historias paralelas y terminó en la escritura. Precisamente Flora, el papel que interpreta, uno de los papeles que interpreta Mariana, es una colombiana que ha sido secuestrada por error, y para evitar que sus carceleros la maten, cuenta historias provenientes de la mitología griega, como Sherezada en Las Mil y Una Noches, ¿no? Además, Flora, su padre, las historias que cuenta vienen de su padre, que era profesor de mitología griega, ¿no? ¿Tu padre también lo era? No. Ingeniero y especialista en temas de educación, pero no viene de la mitología. Dédalo fue también el inventor de esas alas que Ícaro se puso, ¿no? Sí. Qué fracaso, ¿no? Como... Sí, es una historia trágica porque, digamos, él construye las alas de cera. La cera, tienen unas antorchas en el laberinto, está encerrada con su hijo, es un castigo del rey Minos. Él construye estas alas para salir volando, la única manera de salir del laberinto, pero las alas tienen que ser utilizadas con prudencia. Las alas son una metáfora de la libertad, pero también de la responsabilidad de la libertad. Y que están pegadas con cera al cuerpo, sí, de madera. Tú que has estado en Creta, esa calor acaba con todo, ¿no? Y con la cera. Incluso con la cera. Y bueno, Ícaro, su hijo, que es un personaje adolescente, tiene una gran dificultad para entender ese mensaje de la libertad, y es un poco la paradoja de la juventud, cuando hay la fuerza de volar, pero al mismo tiempo esas ganas de volar pueden llevarte tan lejos que te quemas con el sol. Hay que intentar no quemarse las alas volando tan lejos, ¿no? Cuéntanos, Mariana, ¿cómo recibiste la noticia de que ibas a interpretar Dédalo con Camilo? ¿Os conocíais antes, imagino? No, pues antes de la obra no nos conocíamos, pero o sea, yo recibí el encuentro con Camilo como un regalo, porque eso fue gracias a Iván. Yo había empezado un trabajo sobre el desplazamiento forzado en Colombia a causa de la guerra y de su interpretación en danza. Y Iván había trabajado ese tema antes que yo en París 8. Y yo llevaba tiempo, pues, como viendo, yo empecé casi que mi cultura de teatro, mayoritariamente acá en Francia, y estaba viendo a ver cómo se hace ese vínculo, como que ya me empezaba a llamar algo por allá, como que estás acá y entonces ¿dónde estás? ¿Cómo hago el vínculo con Colombia? Entonces Iván me presentó a Camilo,
nos vimos, Camilo me pasó su libro y yo empecé a leerlo y lo leía. Yo me acuerdo que yo lo leía como con un poquito de dolor. Al mismo tiempo me reía porque el personaje de la guardiana es muy, muy chistoso, pues, y ya toda la cuestión del mito, yo descubriendo el mito de Dédalo, y yo me acuerdo que yo lo leía diciendo como que tengo que ver esperanza. Si no tengo la esperanza de que esta mujer se va a salir, no sé si puedo hacer esta obra, porque para mí el arte tiene que dar esperanza. Por supuesto. Y ahí es donde está una de las frases que a mí me encanta, que dice, porque esta guerra no se gana con las armas, sino con la imaginación. Y yo unos años antes había tenido con Rob Hopkins, que es también es otro teórico y actor de la importancia de la imaginación y el poder de la imaginación para cambiar las cosas. Había tenido como ese clic de que el arte es esencial y sirve para eso, sirve para nutrir la imaginación. Y cuando las personas alimentan y le dan músculo a esa imaginación, son capaces de pensar en otro futuro. Y para mí el teatro, la literatura, es todo ese imaginario donde se pueden probar realidades diferentes. Entonces para mí cuando leí la obra de Camilo, veía las dos, veía como esa realidad y esas lucecitas de esperanza que lo mantienen a uno como con aliento. El arte puede, Camilo, hacernos escapar del laberinto, ¿no? Quizás Dédalo inventó el laberinto en el que el Minotauro estaba ahí encerrado. Cuéntanos brevemente ese mito para los que no nos acordamos demasiado. Sí, bueno, el mito es bastante extenso, de una manera un poco resumida. Dédalo lo recordamos como un inventor, pero Dédalo también fue un asesino. Él mata a su sobrino, que es un adolescente, casi un niño, por celos, y entonces lo condenan al exilio, que en la época de Grecia pues era lo peor que le podía pasar a una persona. ¿Y es ahí cuando va a Creta? Ahí va a Creta, trabaja para Pasífae, la reina, le construye una vaca de madera para que pueda acoplarse con un toro blanco que hay allí, y de esa unión nace el Minotauro. Minos, el rey Minos, pues está muy enfadado, y entonces Dédalo decide construir este laberinto para encerrar esa especie como de infamia, esa especie de amor prohibido, fruto pues de esa unión entre su esposa Pasífae y ese toro blanco. Ahí encierran al Minotauro. Y después el mito se ramifica. El Minotauro se alimenta de carne humana, y esa carne humana es dada por los enemigos de los cretenses, que son los atenienses, que digamos Minos tiene un hijo que va a morir en unas competencias, una especie como de Juegos Olímpicos de la época, que va a morir en Atenas, y entonces los atenienses pues tienen que pagar el tributo de enviar esos 14 impúberes entre mujeres y hombres, muchachos, para que el Minotauro pueda alimentarse. Y después va a llegar Teseo a poner fin a esa situación. Gracias a un hilo. Ayudado por el hilo de Ariadna. Vamos a pasar a Iván Jiménez. ¿Con qué dificultades te has encontrado para explicar mitos tan complejos y la novela Dédalo de Camilo en una versión teatral que dura poco más de una hora? La primera dificultad justamente es resumir casi 300 páginas en 1 hora y cuarto. Allí el trabajo ha sido de mucha lectura con Mariana, un trabajo de estudio, o sea, lo que conservamos en la pieza teatral viene casi en un 98% del texto, salvo un par de frases. Quisimos preservar la escritura literaria de Camilo por varias razones, porque con las características que tiene el texto literario, o sea, la importancia de la imaginación, es una prosa poética, está la chispa del humor, la trama policíaca, todo eso constituye como una toma de partido de cómo hablar del conflicto en Colombia, que es muy fuerte por el lado de Camilo, en el sentido de que
más allá de la literatura testimonial, pues la apuesta de la obra literaria de Camilo sí es como que la poesía, la imaginación y el humor nos ayudan a entender y a tal vez aliviar tensiones con respecto al conflicto armado en Colombia. Además, es muy importante que el texto es en español subtitulado en francés, en un teatro parisino, ¿no? Sí. La Échelle. Era importante preservar ese texto en español. Sí, teníamos la opción, Mariana hubiese podido hacerlo en francés, teníamos la traducción literaria en francés, pero por un lado el teatro en el que estamos, La Flèche, abrió la posibilidad, le pareció interesante que hubiese una pieza en español, y pues Mariana también se sentía con muchas ganas de llevar ese texto en español. Entonces, dentro de las dificultades, la traducción para subtítulos, para que sea que se pueda abordar, que se escuche la lengua española y al mismo tiempo que dé tiempo al lector, al espectador o espectadora no hispanohablante de seguir los subtítulos. Es relativamente reciente las versiones originales en el teatro, ¿no? Antes no se podían poner subtítulos en una obra de teatro. Y en todo caso es un elemento artístico, porque también lo es, o sea, es un arte que ayuda mucho, y a acercar un texto en otra lengua, sí. Importante. Permíteme que te recuerde a nuestros oyentes que Dédalo, la obra de Camilo, ganó el Premio Nacional de Literatura Universidad de Antioquia. Es una buena tarjeta de visita, ¿no?, para estrenar una obra en París, sabiendo que ha ganado un Premio Nacional de Literatura. Sí, es una buena tarjeta. Y otra buena tarjeta también son Mariana, que tiene un histórico, digamos, y la compañía Trazo también, que tiene un trabajo en español, y eso pues les daba una gran fuerza y legitimidad para montar una novela, que creo que no es un trabajo fácil, transformar una novela, que es otro lenguaje, en teatro. Mariana me decía que quizás habría que hacer una serie teatral, como un culebrón sobre Dédalo, ¿no? ¿Has pensado en eso, una serie, por ejemplo, de televisión? Bueno, sería muy interesante, ¿no? Digamos que yo escribí la novela, lo que pase después, bienvenido. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro La Flèche, aquí en París, en la que todos los miércoles, si no me equivoco, se representa Dédalo, con Mariana Montoya Yepes y texto de Camilo Bogoya y puesta en escena de Iván Jiménez. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París con la obra. Permitidme también que dé las gracias a Julien Leng y a Adrien de Toureau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos escuchan y nos ven en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Bogotá, seguro, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.